Hello chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de nuestra querida y odiada, más bien odiada, cuarentena. No les traigo materia nueva, yo creo que eso es un gran alivio para ustedes y también para mí. Más bien esto un resumen para poder esquematizar y ordenar un poquito nuestros pensamientos en cuanto a la materia que hemos visto. No es mucha, pero igual yo creo que es necesario debido al contexto. Abre tu cuaderno y anota el objetivo de la clase, el cual es el siguiente: repasar y aplicar contenidos vistos en clase, novela distópica, efecto y goce estético. Una vez anotado eso, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué ven aquí? Bueno, hay claramente una división entre novela distópica y efecto goce estético. ¿Y qué tienen que hacer? Anotar pregunta y respuesta en el cuaderno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué alcance les voy a hacer? Es que toda respuesta que ustedes den a estas preguntas tiene que estar escrita o redactada con sus palabras. Si ustedes lo copian de internet, yo me voy a dar cuenta. Si ustedes copian del PPT o de mis palabras cuando hablo, yo me voy a dar cuenta. Así que quiero que lo expliques como tú lo entiendes, ¿ya? Así puedo ir sondeando qué cosas falta repasar y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y dice así, en el lado de novela distópica, la 1 dice lo siguiente: ¿qué es la novela distópica? Explica. 2. ¿Cuáles son sus características? 3. ¿Qué exponentes o ejemplos recuerdas? Ya sea de libros o de películas, que también allí puse algunas. 4. ¿Por qué Un Mundo Feliz es una novela distópica? Esta es de aplicación, así que ahí los pillo. Y en el lado de efecto goce estético tenemos 4 también. La primera dice así: ¿quién es Edgar Allan Poe? ¿Por qué es conocido? 2. ¿Qué es el efecto estético? 3. ¿Qué es el goce estético? 4. ¿El efecto y goce estético puede verse en todas las obras independientes del autor o autora? Ahí reflexiona al respecto. Una vez leído y entendido estas preguntas, obviamente solo te queda pensar, 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 pensar y pensar. Así que espero tus maravillosas respuestas. Entonces comenzamos. La palabra viene de distopía, que significa lugar malo. Eso ya nos da un gran indicio de lo que se trata la novela distópica. ¿Cuándo se da nuestra novela distópica? Se da al final del siglo XIX. ¿Qué es la novela distópica? Es un subgénero de la literatura de ciencia ficción, el cual muestra una sociedad futura degradada en términos absolutos. En resumen, un mundo de pesadilla donde la libertad es coartada. Aquí voy a parar un poquito. ¿Qué significa una sociedad futura degradada? Aquí tiene que ver con un poquito con que los controladores mundiales o el autoritarismo en este tipo de novelas no ve a la gente como persona, sino más bien como un engranaje para poder ellos seguir estando en el poder. Que yo creo que son cosas que incluso se ven hoy en día, como con lo que pasa con el coronavirus, que mandan a la gente a trabajar, no importando su integridad como persona, sino que más bien la economía. Entonces aquí se ve en la novela distópica se ve una humanidad degradada, como que no importa lo que pienses ni lo que sientas, sino que tienes que hacer lo que yo te digo. Se resume todo esto en un mundo de pesadilla. ¿Por qué? Porque el principio básico de libertad del ser humano no existe. Tú no puedes decidir por ti mismo o misma. Dependes de alguien que te diga qué hacer. En el caso de Un Mundo Feliz, incluso hasta tu profesión está definida desde que naces por tus condiciones genéticas. Entonces eso tienen que entender en cuanto a la novela distópica. Seguimos. Características. Entonces tenemos la representación de una sociedad futura, la deshumanización, que ya lo hablábamos anteriormente, la tecnología, el individualismo y una sociedad unitaria. Aquí de nuevo hago una pausa. Deshumanización ya lo habíamos visto, tecnología, porque obviamente se trata de una sociedad futura,
se espera que hayan grandes avances tecnológicos en ese aspecto, así que eso es un poco obvio. El individualismo, ¿por qué? Porque las personas más bien viven de forma sesgada, puesto que no importa la comunidad, sino como este instinto de casi supervivencia personal, por lo que se pierden los lazos afectivos que nos caracterizan igual como seres pensantes, como seres racionales. Y por último, la sociedad unitaria, es decir, todos son iguales y todos tienen los mismos derechos. Y si no es así, se unifica de otra forma, como en el caso de Un Mundo Feliz, con las castas. Onda, este piso de gente son todos de la misma forma. Este otro piso que está más arriba son todos de la misma forma, pero tienen este plus. Este piso de más arriba y así. Una sociedad como que tú no puedes tener tus propias características, esas características que te hacen únicos, sino que más bien son todos iguales. Y eso yo creo que no es el fin como de la humanidad. ¿Por qué se da? Para retratar el futuro venidero, es decir, lo que puede venir. Si no se cambian ciertos aspectos de la sociedad actual, si no cambiamos ahora ya. Además de querer protestar contra ciertos sistemas de gobierno o ideales sociales extremistas. Aquí puede ser el fascismo, el comunismo o en realidad regímenes totalitarios en general. Sistemas de control opresivos. ¿Para qué sirve la novela distópica? Bueno, tiene un valor didáctico de advertencia y reflexión, que son cosas que ya habíamos mencionado en la presentación pasada. Exponentes tenemos a nuestro querido Aldous Huxley, Ray Bradbury y George Orwell. Este mundo se caracteriza por la estabilidad social y aparente felicidad. Aquí se aplican 3 elementos para el control social, para el control de la masa. Y estos son la manipulación genética, que son cuando obviamente se manipula el embrión en estos tubos para que sea de determinadas características y pertenezca a determinada casta. El condicionamiento, que esto tiene que ver con la hipnopedia, que obviamente aquí creo que hubo personas que me lo tomaron como algo bueno, como la educación a través del sueño, pero quiero que sepan que el libro no se refiere a algo bueno, por eso es novela distópica, es un lugar malo, ¿ok? Aquí se refiere a que te manipulan hasta cuando duermes con cierta información. Por ejemplo, te dicen de hecho eso dice el libro, pertenecer a la casta alfa está bien, porque yo, no sé, soy mejor que los demás. Y eso lo repiten en todo el sueño mientras duermes, hasta que cuando te despiertas tú piensas eso, porque obviamente toda la noche te lo estuvieron repitiendo. Y lo mismo con las otras castas. Entonces no es algo bueno. Alguien me lo puso, o creo que 2 o 3 personas me lo puso como algo bueno, y en realidad no, pues no es como ya no vamos a estudiar más, sino que es un método de control. Y en el caso de la estupefacción también leí muchísimas respuestas que aludían a que su sociedad perfecta o su mundo feliz tendría este libre acceso a las drogas, tal como lo mostraba el libro, pero aquí hago otro paralelo. ¿Ya? El libro muestra que la estupefacción, es decir, el consumo de soma, no lo hacían para que la gente así como de buena onda, saben que les vamos a dar droga y para que la pasen bien. No, no era así. Más bien era una migaja, era como te vamos a controlar en todos los aspectos de tu vida, pero vamos a hacerte creer que todo está bien porque te vamos a dar droga, y con la droga tú vas a olvidar todo y te vas a sentir bien, ¿me entienden? Entonces aquí la estupefacción es usada como una migaja para hacerte creer que todo está muy genial con el sistema de control, pero en realidad no es así. Entonces esto también se puede dar en la vida real, así que ojo con eso. También la droga ha sido usada y ha sido introducida a las poblaciones como un sistema de control, sobre todo para la gente pobre, y pasó en la dictadura. Así que cuidado con esas respuestas y cuidado con ese pensamiento, que también nos puede llevar a un futuro distópico, así que cuidado. Y ahora vamos a ver un ejemplo de novela o película distópica, porque en realidad esto era un libro primero,
que ya fue mencionada en la clase de la novela distópica y ahí di un pequeño resumen, así que yo creo que no es necesario volver a decirlo, ¿ya? No es necesario que hayas visto la película para responder estas preguntas, así que vamos a ver un pequeño fragmento. Bienvenidos amigos míos. Felices Juegos del Hambre. Y que la suerte esté siempre de su lado. Ahora, previo al comienzo, tenemos una filmación muy especial, enviada aquí directamente desde el Capitolio. Guerra. Terrible guerra. Viudas, huérfanos, niños sin madre. Esa fue la rebelión que sacudió nuestra tierra. 13 distritos se rebelaron contra el país que los amó, alimentó y protegió. Hermanos contra hermanos hasta que todo se perdió. Luego llegó la paz, con esfuerzo y lentitud. El pueblo surgió de las cenizas y una nueva era nació. Pero la libertad tiene un precio, y cuando vencimos a los traidores, juramos como nación que jamás veríamos esa traición de nuevo. Y así se decretó que cada año todos los distritos de Panem ofrecerían como tributo a un joven y una joven que pelearían a muerte, en una muestra de honor, valor y sacrificio. Un solo ganador, bañado en riqueza, serviría de recordatorio de nuestra generosidad y clemencia. Así es como recordamos nuestro pasado. Así se salvaguarda nuestro futuro. Adoro esa frase. Ahora, al fin llegó el momento de elegir a dos muy valientes jóvenes, hombre y mujer, para el honor de representar al Distrito 12 en los 74º Juegos Anuales del Hambre. Y ahora vas a responder estas preguntas que salen a continuación. La 1 dice así: ¿qué hace que esta película o libro en realidad sea una novela distópica? ¿Qué características tiene? Y obviamente lo puedes enlazar, bueno, lo tienes que enlazar a la materia vista. 2. ¿Cuál es la forma de control de la población en el fragmento visto? Vas a anotar la pregunta y la respuesta en tu cuaderno. Y ahora pasamos a nuestro segundo tema, que es efecto y goce estético con Edgar Allan Poe. Nuestro querido Edgar, nuestro oscuro amigo Edgar. Entonces, ¿quién es Edgar Allan Poe? Es un poeta, narrador, periodista y crítico literario americano conocido por su narrativa de terror y de influencia gótica. 2. ¿Qué es el efecto estético? Bueno, son los recursos utilizados en la obra con una intención para provocar algo en el receptor. Recursos utilizados para provocar algo en el receptor. Un ejemplo, bueno, aquí pongo un ejemplo del poema El Cuervo, el cual obviamente tenía que ver con la actividad de esta misma presentación en la semana pasada. Aquí el efecto estético es que Poe, a través de un lenguaje docto, es decir, de un lenguaje elevado, ornamentado, es decir, adornado, casi no entendible, intenta alcanzar la belleza. Y no cualquier belleza, sino que desde cualquier punto de vista, desde todo punto de vista. Es decir, desde un punto de vista tanto sonoro, lingüístico, temático y sentimental. Todo esto visto en el método de composición de esa clase. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué es goce estético? Es la capacidad del receptor de una obra, cualquiera sea, de poder captarla, comprenderla, deleitarse con la belleza de esta y conectarla con su conocimiento previo, además de sensibilizarse al respecto, es decir, emocionarse. En el caso de El Cuervo, el goce estético tiene que ver con la normalización por parte del lector, es decir, ustedes, sobre la situación sobrenatural que se expresa esta entrada de un cuervo que habla, etc., para posteriormente caer en la duda, es decir, tú dudas al verte envuelto en la belleza del relato, en estas palabras rimbombantes, y luego comparas este animal extraño con la situación emocional del protagonista y dudas de la veracidad de este. Es decir, tú al ver la situación sentimental
del protagonista porque se le murió su esposa, tú en algún momento dices quizá está loco y en realidad lo está imaginando. Entonces a eso se refiere esta parte. Y posteriormente la conectas la obra con tu conocimiento previo y te sensibilizas con el protagonista por el tono melancólico de la obra. La actividad será ver un fragmento de otro cuento de Edgar Allan Poe, ya dejando un poquito el cuervo atrás, puesto que ya lo pusimos como ejemplo tanto en el efecto como en el goce estético. Y este se llama Corazón delator, que para mí es el cuento más mejor, el mejor cuento de Edgar Allan Poe. De verdad me encanta muchísimo, es muy bueno. Vamos a ver este fragmento y luego vas a responder las preguntas que salen a continuación. Dull and muffled, yet... Of course. It was the beating of the old man's heart. He knew. So strong for such an old man. Louder then. And still louder. For all the world to hear and know. I had to stop it. Then it was over. The heart was still. The eye was dead. I was free. Vas a responder las preguntas que salen acá. Y la 1 dice así: ¿qué te produjo el fragmento visto? ¿Te hace querer seguir viendo? 2. Según lo visto, ¿cuál crees tú que es el efecto estético de la obra? Pregunta y respuesta en tu cuaderno. Y ahora viene la parte de la autoevaluación. Es decir, ya llegamos en realidad al final de nuestra clase de la semana. Y tienes que responder lo siguiente: ¿logré entender la materia y realizar la actividad? Elige el meme que más te representa y justifica. Ahí hay 3 memes y yo puedo poner el meme que me representa es la niña de la imagen 2, puesto que tiene una cara de máximo entendimiento con respecto a la materia, que se refleja en su sonrisa, etc. Y yo logré, por lo tanto, entender todo. Allí ustedes me cuentan. Esto es más bien para sondear de una manera un poco más divertida qué tanto están aprendiendo y qué tanto están entendiendo con esta modalidad. Y eso, chiquillos y chiquillas, espero les haya gustado. Chaito.